Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Vida y Libertad. Hoy empezamos y arrancamos con fuerza cuando son las 8:41 de la noche aquí en nuestro país, Bolivia. Empezamos saludando a todas las ciudades que se van uniendo para escuchar este importante programa y también a todos los países que siempre nos siguen, a nuestros amigos de Panamá, que siempre se unen para ver este programa, para conocer un poco la realidad de lo que está pasando aquí en Bolivia. Y bueno, quiero dar la bienvenida a mi co-conductor, Hernán Caballero, con el cual vamos a desarrollar hoy un programa bastante polémico. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola ¿Aló? Carola, ¿cómo estás? Algunos problemas. Hola, ya entró. Estoy teniendo algunos Entró, perfecto. problemas. Hola Carola, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Estoy muy contento de estar aquí. Y como lo decía Carola, este es un programa donde vamos a ver temas que están en mucha actualidad y que tienen referencia con temas coyunturales, que son con los 17 puntos que está tan de moda en los medios en estos momentos. Gracias por tenerme en tu programa, Carola, y como siempre lo digo, este es un programa donde se puede decir no solamente la verdad, sino se puede hablar en libertad para explicar qué es el liberalismo, qué es el libre mercado y qué son las ideas de la libertad. Gracias, querido Hernán. Bueno, hoy vamos a tener este programa que se llama Las 17 medidas gobierno y empresarios realmente ayudarán a Bolivia. Para eso tenemos tres panelistas con los cuales vamos a empezar con dos. Uno que es Álvaro Chipana. Él es paceño, boliviano, es ingeniero en petróleo y gas, maestrante en economía y ciencias de la SADE de Buenos Aires, Argentina. Ha hecho un diplomado en educación superior basado en competencias. También ha hecho un diplomado en la economía austriaca, Universidad SADE también de Argentina. Ha hecho un diplomado en argumentación para las ideas del siglo XXI, profundización en el Instituto de Investigación Social Solidaridad de Colombia. Ha hecho un diplomado en comercio exterior y administración aduanera. Sus áreas son especiales en comercio exterior, la economía internacional, políticas públicas, gestión política de desarrollo económico, y actualmente es el dueño de la primera librería liberal libertaria de Bolivia, que es Libertad Literatura. Bienvenido, querido Álvaro. Por primera vez te tengo en el programa de Vida y Libertad, y además él es presidente de Avanza Libertad. Buenas noches, querida Hernán. Buenas noches, querida Carola. Gracias por la invitación. Gracias por la presentación también. Y sí, es la primera vez que estoy acá presente ya por fin. Y creo que va a ser una de las pocas presentaciones, bueno, de las primeras, pero no las últimas, ¿no? No. Nuevamente, gracias. Yo feliz de que acá podamos hablar por fin de las ideas de la libertad, defender lo que es nuestra posición como liberales y lo que tenemos planteado incluso como Avanza Libertad desde las propuestas, reformas y en ese momento lo que es la crítica a lo que es el Estado y los 17 puntos que se han con su negociado. Uy, se nos salió producción. Lo perdimos. Bueno, lo perdimos. Lamentablemente lo perdimos. Pero va a volver ahorita, segurísimo. Mientras tanto, vamos invitando a nuestro siguiente panelista. Él es vicepresidente de Avanza Libertad, es Amílcar Alcalá. Él es ingeniero en petróleo, gas y energías, es ingeniero en energías alternativas, es magíster en gestión pública y gobierno con mención en gerencia pública. Tiene un diplomado en comercio internacional, tiene un diplomado en gerencia técnica para proyectos de desarrollo, tiene un diplomado en diseño de proyectos industriales, becado por la Embajada Americana para la redacción de artículos de políticas públicas, becado por el Cato Institute, Fundación Libertad y Progreso, para participar del evento El Renacer de la Libertad en Argentina y el mundo, con presencia de Javier Milei y personalidades del liberalismo a nivel mundial. Tiene una experiencia en gestión técnica y operativa para proyectos en diferentes ramas de desarrollo, como recursos naturales, ingeniería, energía, agro, industria, minería, construcción, vivienda, etc.
Actualmente escribe columnas de opinión. Bienvenido, querido Amílcar. Creo que también es la primera vez que estás en Vida y Libertad. Bienvenido a este programa, este espacio que es para las voces disruptivas que tenemos en este país. ¿Cómo estás, Carola? Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Así es la primera vez, Hernán. Igual te mando mis saludos. Un gusto estar acá con Álvaro, justamente representando lo que es Avanza Libertad, ¿no? Como bien mencionas, ya es momento de que se escuchen las voces de quienes venimos trabajando hace mucho tiempo para manifestarnos, no solamente en cuanto a nuestro hastío por el actual sistema estatista, sino también para proponer, porque nos hemos preparado para eso y creo que el 99% de la población nunca ha estado en política. Entonces, es lógico que nos demos esa oportunidad, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación y es un tema realmente coyuntural. 17 puntos que se podrían resumir para mí en simplemente deuda, sometimiento y engaño, nada más. Pero lo vamos a abordar uno por uno. Así es, querido Amílcar, de verdad bienvenidos. Muy pronto se va a unir Jaime Dum también al panel para que entre todos podamos realmente mostrar las deficiencias que tienen estos 17 puntos que realmente no creo que ayuden a Bolivia, no creo que ayuden a los bolivianos. Pero bueno, vamos a empezar contigo, querido Hernán, para que creo que Álvaro quería mencionar algo antes de empezar. Te cedo la palabra, Álvaro, y de ahí tú, Hernán, para empezar con las preguntas. Claro, Caito, justamente, muchas gracias. Lo que quería hablar justamente era del tema del... estos 17 puntos en general es un pacto entre el gobierno y los empresarios, ¿no? Y yo primero quería destacar lo que es fundamental en sí, lo que es el rol empresarial. La función empresarial y lo que es en el proceso de mercado, donde el empresario institucional actúa como un benefactor de la humanidad, ya que su función debería ser la de servir los intereses del prójimo a través de los bienes y servicios que estos ofrecen en el mercado, con la innovación tecnológica, el sustento de las familias que dependen de estas empresas, la generación de empleos, así también con el ingenio y creatividad necesarios para innovar en su labor. Todo esto constituye una tarea esencial del empresario. Lamentablemente, este ideal solamente puede lograrse en el contexto de una sociedad y un mercado verdaderamente libres, donde estos empresarios buscan enriquecerse enriqueciendo a los demás, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ocurre la injerencia gubernamental en el mercado? Pues esos empresarios buscan enriquecerse empobreciendo a los demás y se desvían de sus funciones esenciales de servir al prójimo, comenzando a cumplir favores oficiales y políticos, actuando en función de una corporación fascista que ostenta sus privilegios a expensas de la sociedad. De esta manera, el empresario, mejor dicho, como lo dice el profesor Venegas Lynch, puede llegar a convertirse en un mero funcionario gubernamental actuando en favor de los lobbies políticos y no así en el mercado. Estos empresarios se olvidan de sus funciones esenciales y destinan su energía a comprender y aprovechar los reglamentos vigentes, empleando esta habilidad para obtener disposiciones que les favorezcan, como créditos bancarios, proteccionismo, extensiones fiscales y subsidios de distinta naturaleza, ¿no? En esta etapa, estos supuestos empresarios actúan hipócritamente. Por un lado, están alabando el sistema de libre empresa y por el otro, solicitan reuniones con agentes gubernamentales argumentando que debido a la situación actual y de crisis necesitan tratos preferenciales. Y parte de esos acuerdos incluyen detraer recursos de los bolsillos ajenos. Lo que estos pseudoempresarios realmente piden es la expoliación legal, solicitando que el gobierno haga el trabajo sucio por ellos. La solución a este problema radica en un cambio del modelo intervencionista y socialista que tenemos actualmente, ejemplificado por el modelo económico, social, comunitario y productivo, que es una copia fiel del artículo 316 de la Constitución Política del Estado, que es donde mencionan la función, que es donde ambos establecen la función del Estado en la economía. Y este es obviamente un modelo intervencionista, regulador, controlador, que incluso copia puntos del mismo manifiesto comunista, obviamente siendo una limitante para la creación y generación de riqueza y promoviendo el consumo y despilfarro en lugar del ahorro y la inversión. Como señala Milton Friedman, un obstáculo constante a estos temas es el triángulo de hierro o el statu quo, que incluye a políticos, burócratas y los beneficiarios de este sistema, ¿no? Los empresarios mencionan que siempre estarán interesados en lo que es la preservación de las reglamentaciones e intervenciones que más los beneficien. Y en ese sentido, Robert Nozick, en su libro Anarquía, Estado y Utopía,
señala acerca del intervencionismo estatal que gran parte de la reglamentación gubernamental de la industria está originada y dirigida a la protección contra la competencia que promueven estas mismas empresas establecidas. Ahora, para terminar, estas reuniones entre empresarios y políticos que supuestamente se preocupan por el interés de paliar la crisis económica del país, en realidad buscan sus propios intereses de forma para nada ética, entonces atentando contra la libertad individual y la propiedad privada del resto de la sociedad, por lo que su objetivo no es más que obtener rentas a costa de los demás individuos, y detrás de todo eso se encuentra el poder político económico y el poder político concentrado, que asociados inmoralmente sacan réditos a expensas de los intereses de los demás. Por un lado, tenemos al Estado plurinacional con la máscara de un régimen de gobierno democrático que ejerce el monopolio de la ley, la defensa, la seguridad, lo que es el control de la administración de la justicia, la provisión y la regulación del dinero a través del Banco Central. Y por el otro lado están esos denominados pseudoempresarios, quienes se asocian inmoralmente con el poder político para obtener rentas extraordinarias a partir de las distorsiones generadas por las políticas públicas en las que ellos mismos son cómplices y por las que organizan este tipo de reuniones, en este tipo de acuerdos, como los 10 puntos hace varios meses, y ahora con esos últimos 17 puntos, ¿no? Con eso quería incluir, dar inicio a lo que es el rol empresarial y cómo actúan en desmedro actualmente. Excelente, gracias Álvaro por esa introducción. Creo que con eso podemos empezar. Realmente es muy cierto lo que tú dices. Aquí no están realmente fallando a favor de los bolivianos, sino protegiendo sus intereses. Este programa también va a estar en YouTube. Después de que acabemos el programa se lo sube inmediatamente para todas aquellas personas que quieran volverlo a ver, y se queda en el feed de Vida y Libertad. Adelante, Hernán, vamos con tu primera pregunta y empezamos con Amílcar. Para la primera pregunta, están formuladas en base a los puntos, a los 17 puntos. No vamos a tocar todos, pero sí los más, la mayoría, los más que podamos. Las preguntas van a salir de los puntos que han salido, que se han hecho públicos. Y lo que decía Álvaro en la introducción, se lo valora mucho, es muy interesante, porque en estos puntos, a lo largo del programa, vamos a ir viendo cómo hay este antagonismo entre empresarios y los empresarios. Los empresarios que tienen la ayuda y el apoyo del Estado, y los empresarios que buscan el libre mercado. El libre mercado beneficiando al consumidor, compitiendo para abaratar precios, y los empresarios buscando privilegios y creando monopolios. La primera pregunta es, sacando del primer punto, ¿por qué el financiamiento externo tiene que estar en función de los créditos? ¿Qué tendría que pasar para recibir inversión extranjera? Perdón, querido Amílcar, antes de que empieces, para que podamos lograr tocar la mayor cantidad de puntos, les pediría que sean súper breves, unos 3 minutos. Obviamente se pueden extender un poquito para poder realmente hacer el análisis de estos 17 puntos. Adelante, Amílcar. Claro que sí, no hay ningún problema. Pues bueno, lo que tiene que existir en realidad para que exista inversión extranjera es primero seguridad jurídica, pero lo que están proponiendo en varios de los puntos es deuda, deuda y más deuda. Creo que aquí es importante que recordemos por qué no hay dólares, por qué hemos llegado a esta situación. Pues porque el Estado se los ha gastado, ha dispuesto de las reservas internacionales y no puede disponer a discreción, porque se supone que son los respaldos para los depósitos bancarios. Entonces eso es ilegal, y no solamente que es ilegal, sino que ellos están aprovechándose de la situación en la que se encuentran y de cómo no hay autonomía del Banco Central. Por eso ya hemos escuchado varias veces a Javier Milei decir que quiere reventar el Banco Central. Es justamente por lo que está ocurriendo ahora. Por eso igual Avanza Libertad, a través de Álvaro, ha propuesto que la inflación sea un delito, ¿no? Por quien lo provoca. Entonces, la realidad es que están recurriendo a deuda por métodos de crédito que nos van a hundir más. ¿Y sabes quién va a pagar eso? Y aquí quiero referirme a los que están conectados. Tú, que en este momento eres adolescente o estás en la universidad, tú vas a pagar esto porque te están endeudando. Tú vas a tener que estar obligado o a salir del país o a conformarte con un salario mediocre, o si no estás con el Estado, pues bueno, tendrás que sufrir
y tendrás que trabajar sin la capacidad de ahorrar y trabajando duro. Entonces, esto es lo que está sucediendo en realidad. Tenemos más deuda y estamos apuntando a incrementar nuestro déficit fiscal, que, bueno, en este momento ya estamos por el 12%. Es lo que se ha calculado, es lo que reporta Milenio y es firmemente lo que creo. No estamos en el 8%, eso es falso. Ya tenemos un 12% de déficit fiscal. Bueno. Gracias. Adelante, Álvaro. ¿Tu mic? Sí, sí, Está sí. en silencio, Álvaro, tu micrófono. Sí, ya lo activé. Bueno, es prácticamente lo que menciona Milcar. Estamos con un déficit fiscal, los créditos los piden constantemente, pero ¿a costa de qué? Solo, yo pienso que es más que todo para aletargar lo que es un proceso de recesión en el que estamos pasando, ¿no? Un proceso inflacionario que van a congelar por determinado tiempo para que solo le dé tiempo al gobierno para que ellos puedan culpar a otra persona, en este caso los empresarios, que son los que están coludidos en esos temas. No creo para nada que los créditos sean una buena opción o, bueno, no son para nada una buena opción directamente y no creo que sea algo conveniente en esta situación actual para paliar la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, una medida que debería aplicarse es, obviamente, quitar todo tipo de créditos, prohibir los créditos. No tiene por qué el Banco Central estar emitiendo créditos para el sector público. No tendría por qué estar dirigido para que los empresarios estén a costa de esto, aprobando, e incluso mediando, los empresarios están mediando a través del Estado para que ellos sean los que tengan que decir qué crédito se va a aprobar o cuál crédito no. Yo pienso de esa forma, esa parte, ¿no? Perfecto, perfecto, querido Álvaro. Y bueno, se acaba de unir con nosotros Jaime Dunn. Muchos ya lo conocen. Él está precisamente en casi todos los medios de comunicación actualmente dando esta batalla, haciendo notar las deficiencias económicas que también tiene el país. Muchos lo conocen. Él es máster en Administración de Empresas, graduado con honores en el programa de maestría para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana y de Harvard Institute. También es graduado en Relaciones Internacionales del Colgate University. También fue operador bursátil de la Bolsa de Valores de Nueva York. Es coautor de la Ley de Mercado de Valores en Bolivia. Fue vicepresidente de Mavon Securities, banco de inversión con sede en Nueva York, Estados Unidos. Fue gobernador interino del Departamento de La Paz. Fue fundador y gerente general de Nafibo. Ha sido asesor del gobierno de Egipto, profesor de titularización de la Academia de Fideicomiso del Congreso Latinoamericano de Fideicomisos de la Federación Latinoamericana de Bancos. El 2010 y el 2011 fue nombrado mejor banquero de inversión de Bolivia por la revista World Finance y la Bolsa de Valores de Londres. Fue consultor del Departamento de Estados Unidos. Fue asesor presidencial para la reforma del mercado de valores de República Dominicana. Es autor de la nueva ley y nuevos reglamentos del mercado de valores de República Dominicana también. Es consultor en mercado de valores de la Corporación Andina de Fomento, profesor y expositor internacional en temas de mercado de valores y titularización. Actualmente también es escritor, columnista y analista financiero frecuente en temas financieros. Bienvenido, querido Jaime, una vez más a Vida y Libertad. Bueno, él ya es parte de nuestros programas en análisis, sobre todo económico. Bienvenido, Jaime. Hola, Jaime, ¿nos escuchas? Gracias, Carola. Buenas noches. Un saludo cordial a Hernán, Álvaro, a Milcar. Van a disculpar que me atrasé. Estaba en en la Asamblea Plurinacional con el tema de la presentación de criptomonedas y tratar el tema PayPal y pasarelas de pagos y me atrasé un poco. Así que les ruego me disculpen y bueno, aquí estoy a las órdenes. Adelante, Milcar. Estamos haciendo un análisis vamos a tratar de acaparar la mayor cantidad de las 17 medidas de lo que ha llegado a la empresa privada, o sea, los empresarios de las cámaras, de la federación,
y estamos haciendo un pequeño análisis, ¿no? Entonces, Amílcar y Álvaro ya empezaron. Adelante, Hernán, para darle el contexto de la pregunta. Bueno, para entrar a la primera pregunta, y para quienes nos están viendo, quienes están empezando a entrar al programa, estamos sacando las preguntas de cada uno de los puntos de los 17 que se hicieron públicos a través del gobierno buscando solucionar la crisis. Lo que Amílcar y Álvaro dijeron prácticamente en resumen es que se está buscando recibir dólares, tocando el primer punto, a través de créditos, con deuda, y no mediante inversión extranjera. Entonces, haciendo la primera pregunta, sacando del primer punto de los 17, te pregunto, Jaime, ¿por qué el financiamiento externo tiene que estar en función de los créditos? ¿Qué tendría que pasar para recibir inversión extranjera? Bueno, primero partamos de una lógica que debe tener claro toda la gente. ¿Por qué queremos créditos? O sea, este es un gobierno que está gastando de manera desmedida. El gasto fiscal es tremendamente grande. Estamos hablando de que, fíjate, el 2006 el gasto corriente, solo el gobierno central era de 900 millones de dólares. 2024 es 13.200 millones de dólares. Estamos hablando de un gobierno que está despilfarrando solo en sueldos y salarios 7.000 millones de dólares al año. Entonces, a mí no me cuadra que para solucionar el problema hay que prestarse plata. Lo que hay que hacer es dejar de gastar. El gobierno y las finanzas públicas es como una piscina que tiene un boquete inmenso por donde se está saliendo el agua. Entonces, que traigas varios camiones llenos de agua, ¿no es cierto? Y así es 10.000 litros, no te sirve de nada, igual se va a salir. Entonces creo que hay una posición equivocada, creo que aquí se equivocaron también los empresarios privados al decir de que, bueno, vamos por créditos. Además, fíjate, los créditos evidentemente te pueden traer dólares, pero ¿de qué créditos estamos hablando? Si son los de la asamblea, tienen destino específico. O sea, no son de libre disponibilidad. Segundo, a mí me hace muy casa esto al segundo tema, que es que se va a atender la demanda de dólares dependiendo de los créditos que se hayan conseguido. El gobierno ahora encontró la manera de decir, si no hay dólares no es mi problema, porque los privados debieron haber conseguido los créditos. Entonces vamos muy mal. Evidentemente hay otros caminos. Primero, reducción del gasto público, hay maneras de hacerlo. Y por el otro lado, sí, estoy de acuerdo. Habría exportaciones, inversión extranjera directa, pero la inversión extranjera directa no va a llegar en muchos años en Bolivia, ¿no? Con las leyes que tenemos, la constitución que tenemos que no es amigable con la inversión privada, y más aún cuando tenemos experiencia como país de que hemos echado a los inversionistas extranjeros a un momento, las cicatrices de la nacionalización continúan y somos un país de altísimo riesgo, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir ahora al mundo, vengan y denme plata. Más bien el mundo nos va a preguntar, ¿y qué estás haciendo tú para dejar de gastar? Y me llama mucho la atención que propuestas de políticos, analistas, colegas, todos hacen propuestas que terminan con créditos y nadie propone reducir el gasto seriamente. Ok, perfecto. Ahora pasamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con algo que todos los liberales ya lo sabemos, pero muchas personas del público recién están despertando, recién están viendo con nuevos ojos estos puntos, esta propuesta de parte del gobierno y los empresarios, que no suena muy confiable. Y la pregunta que quisiera hacer primero para Álvaro, luego para Milcar y luego para Jaime, es: públicamente se señala la falta de dólares como el problema. ¿Es la causa o la consecuencia? ¿Qué opinas, Álvaro? A ver, es consecuencia de una mala gestión administrativa
una intervención descomunal del Estado en la economía, y es como mencionaba anteriormente, es el problema constitucional, es el modelo económico, social, comunitario y productivo el problema de todo esto. Es el despilfarro que ha existido casi por 2 décadas, incluyendo gestiones de la Áñez, incluyendo toda la gestión de Evo Morales y la de Arce. Ese es el foco principal de este tema. Si no atacamos a ese problema de raíz, entonces va a ser, es más que obvio que ellos son el problema de la falta de divisas, de divisas en ese sentido. Los dólares se van a recuperar cuando se recupere el déficit fiscal, cuando exista superávit, para que nosotros podamos comprar lo que son las divisas. Pero si ahora no toman las medidas de shock necesarias, que sí se pueden, que es necesario justamente en esa situación, va a ser difícil que podamos recuperar ese tema. Lo que podría hacerse es aperturar a un tipo de cambio flotante para que los mercados emergentes, en este caso los exportadores, puedan adecuar esa situación para que puedan ingresar las divisas y donde el Estado no tenga que hacer el control, donde el Estado no tenga que recibir esas divisas de afuera, para que ellos no tengan que controlar qué es lo que hace y qué no hace el que de verdad genera los recursos para el país. Esa sería mi opinión, ¿no? Súper, genial. ¿Cuál es tu visión de ti, Amílcar? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el que los dólares se los señale como la causa del problema y no como una consecuencia? El problema es el excesivo gasto fiscal en este momento. O sea, la consecuencia obviamente es la ausencia de dólares. Como hemos hablado hace un momento, lo que han hecho es echar mano de las reservas internacionales. Han dispuesto de eso cuando en realidad son nuestros respaldos. 30.000 millones de dólares de gasto corriente en el presupuesto. ¿Y eso a quién beneficia? En absoluto, solamente a quienes están en este momento gobernando y obviamente, como ya lo han mencionado, a la dictadura sindical, a quienes se han coludido con el Estado. Es que es tan grave lo que está pasando que se ha afectado al funcionamiento de la economía, se ha pervertido. El empresario está perdido, ya no sabe cuál es su función nacional. Ha pasado de ser el benefactor social por excelencia a ser el sometido a lo que le diga el Estado. Y eso es una realidad. Porque uno de los puntos más abajo que seguramente vamos a ir revisando es que se prohíbe el contrabando, por ejemplo. Yo le doy gracias a esas personas que se han convertido en los verdaderos benefactores sociales. Saludo a todos los gremiales que me pueden hacer llegar un producto que no esté encarecido, sino que esté libre de todos esos impuestos para que yo los pueda consumir. Porque resulta que los empresarios le dicen al Estado, protégeme, cuídame. ¿Saben qué? Yo he estudiado todo lo que ya ha dicho Carola y a mí nadie me ha subvencionado. Yo he tenido que surgir por mis medios para luego buscarme un trabajo. Ellos lo que están pidiendo es que el Estado los proteja. Yo les pregunto, ¿de sus utilidades nos van a repartir a todos? No, negativo. Se han convertido en el problema. En este momento están siendo sometidos. La CAINCO, al no asistir, lo ha hecho muy bien, porque ha sentado un precedente. Y los demás, en sus manifestaciones dubitativas, lo único que han demostrado es que están promoviendo este Estado que se consume todos nuestros dólares, que se consume todos nuestros ingresos, y en el corto plazo, de aquí a unos mesecitos más, cuando el dólar esté a 35 bolivianos, van a ser también los culpables. Súper, perfecto. Pasamos contigo, Jaime. ¿Cómo ves tú este tema de los dólares? ¿Es la causa de los problemas o es una consecuencia de algo? Claramente, Hernán, la gente está enfocando mal el tema, porque te dicen el problema es la falta de dólares y la falta de combustibles. Es más, todos ven que ese es el problema, pero claramente esos son en realidad los resultados del problema real. No son la causa, son la consecuencia del problema. La causa del problema es, como dije hace un momento, y lo dice también Amílcar y Álvaro, es el gasto fiscal muy grande. Un gasto fiscal tan grande que ha necesitado ser financiado con deuda interna y externa y quemando las reservas internacionales del país. Y eso te ha llevado a que un país sin reservas no puede defender su tipo de cambio y ha hecho que el tipo de cambio pues busque su punto de equilibrio sin intervención del Banco Central,
y por eso no tienes los dólares y tienes una apreciación del dólar frente a la moneda nacional, y el efecto, por supuesto, inmediato de eso es que siendo un país que importamos el 70, o casi 80% de insumos y bienes de capital, eso hace de que no tengas suficientes dólares para poder importar. Y entre las importaciones más importantes que hace el gobierno en realidad es los combustibles. Gasta 3.000 millones de dólares, necesita 3.000 millones de dólares todos los años para eso y no tiene los dólares. Entonces, en resumen, lo que tú dices, el problema del dólar, y yo adiciono la falta de combustibles, son el resultado del problema real, que es el gasto público. Gracias, Jaime, gracias, Amílcar, gracias, Álvaro. Ahí la tenemos clara desde las dos primeras preguntas. No vamos a tocar todos los puntos porque hay puntos que son, o sea, los que más hemos visto con Hernán, llamativos, ¿no? Hay unos que son una falta de respeto para toda la población, definitivamente, eso hemos visto con Hernán. Pero sí quiero yo ahondar en una pregunta, ¿no? Esta vez vamos a empezar con Amílcar, luego Jaime y finalizando con Álvaro. ¿Cuál es el problema, Amílcar, con el tema de la importación privada de combustibles? ¿Cuál crees tú que es el verdadero problema? ¿Cómo lo ves? Porque ese es el punto 4 de los 17 puntos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el problema con la importación privada de combustibles? Adelante. Bueno, claramente ha quedado en evidencia que nunca se podía hacer esta importación, porque antes nos habían dicho que estaba libre prácticamente. Eso era una falsedad, ¿no? Entonces, impedir la importación ahora sí es uno de los grandes problemas, pero a mí me parece muchísimo más grave que nuestro contexto, porque ya está prácticamente mediatizado. Hay una persona que ha encontrado la solución para este problema de desabastecimiento de diésel, ¿no? Por lo menos para cubrir una parte de la demanda. Y resulta que en la última reunión que han tenido, ni siquiera se ha tocado este punto. Estoy hablando de la obtención de diésel a través de residuos, ¿no? De reciclados, por así decir, que claramente Javier Iturralde lo ha promovido y todos ya lo conocemos. Entonces, qué raro, qué extraño que estos de la Cámara de Industria, que debe pertenecer ahí Javier, no hayan propuesto esta alternativa, esta clara solución. No sé cómo vaya a proceder esta persona, este emprendedor, pero inmediatamente yo me saldría, porque no hay representatividad. Es que hasta en eso se ha afectado la institucionalidad. O sea, no funciona ninguna de las cámaras, ninguna de las organizaciones, ninguna de las centrales, porque todos están coludidos con el gobierno. Entonces, si tienes un producto, si tienes en este caso un carburante que cumple con las especificaciones técnicas para que nosotros podamos gozar de consumir, en este caso, este combustible, y aparte es de producción nacional, y seguramente se va a reducir los costos, ¿por qué no se le está dando vía libre? Y eso simplemente es porque al Estado no le conviene. Es tan fácil como hacer un decreto. Si lo quieres complicar un poco más, como hacer una ley, porque les estoy diciendo que este no es un hidrocarburo. Aquí no tiene tuición ni siquiera YPF comercial. Esto podría salir rápidamente, pero no existe la maldita voluntad política, porque siempre dependemos de eso. Entonces, es un problema, como lo ha mencionado hace un momento Jaime, es un problema que viene o que data justamente del excesivo gasto fiscal, pero cuando nosotros recurrimos, o si vamos a seguir en este ciclo de importación de diésel subvencionado, que lo vendemos en una escasez de dólares, entonces la crisis va a ahondar. A mí me parece que no ha habido una voluntad, no solamente por parte del gobierno, no ha habido una voluntad tampoco por parte de los empresarios, entonces nosotros, quienes estamos al medio, la vamos a tener que pagar. Y nuevamente me refiero o me dirijo a la población y les digo, no hay absolutamente nada de qué tranquilizarse cuando se reúnen los empresarios. Los empresarios están coludidos. Excelente, Amílcar. Pienso exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando las opiniones. Adelante, querido Jaime, con tu opinión sobre este punto del tema de los combustibles. Sí. Mira, es bien importante tener una relación clara de lo que significa
la importación de combustibles. Estamos hablando de un costo de más o menos $3,000 millones. 70% es diésel, ¿no? Básicamente $2,000 millones, y el resto, el 30%, es gasolina. Y del consumo del diésel, más o menos un 83% es el transporte y 14-15% es el agro y la minería. Entonces, de entrada hay que saber que si se va a importar el diésel, los que lo van a hacer, si es para consumo propio, van a ser principalmente minería y agro. Y eso significa solo 15% del tema. No es un dato menor, pero tampoco te soluciona todo el problema. Entonces, si se va a importar diésel, en realidad yo lo que propondría es la libre importación de todo combustible. No solamente el diésel, primero. Y segundo, debería ser libre la importación y la comercialización de combustibles. El problema es que tienes yacimientos con el monopolio de la compra, de la logística, transporte a través de sus contratos con empresas privadas, y después la comercialización. Entonces hay que cambiar eso. La gasolina, el diésel tiene que ser como un par de zapatos. Vos tienes pares de zapatos de $30 y de $3, ¿no es cierto? Entonces tú escoges cuál quieres. Ahora, aquí hay, creo, un problema más serio que la gente no se está dando cuenta. A ver, la libre importación de combustibles ya fue establecido en los 10 puntos originales hace meses atrás. ¿Por qué no se ha avanzado? Es lo que tenemos que preguntar. Es más, hubiera sido algo muy lógico que en la reunión, antes de pensar en 17 puntos, el gobierno y los empresarios se hubiesen preguntado, hagamos una evaluación de los 10 puntos anteriores, ¿por qué no han funcionado? ¿No es cierto? No hay explicación. Y por eso repiten algunos puntos, como la importación y los CDIs de nuevo. Pero la verdad es que no ha funcionado. Ahora, ¿por qué no ha funcionado? Es la pregunta. No se olviden que el movimiento al socialismo es en realidad la mezcla de grupos corporativos, de grupos sociales, sindicales, originarios, campesinos, etcétera, etcétera, que son grupos sociales que los une un interés, no una ideología. ¿Y qué significa eso? Que el gobierno ya ha cuoteado el mecanismo de importación de combustibles. ¿Y cómo lo ha coteado? Le ha dado a ciertos grupos a sociales, a ciertos empresarios, a grupos que apoyan al gobierno. Entonces, si el gobierno de manera decisiva y certera diría que se importe libremente los combustibles, quitaría negocio a grupos que apoyan al gobierno, que viven de la importación de combustibles. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso el presidente, creo yo, en Bolivia, claramente ya no gobierna. Él podría tener la buena voluntad y su gabinete de decir libre importación, pero esa orden no se ejecuta más allá de la secretaria, pues, porque son los grupos sociales que le dicen, no, señor, aquí esto no se va a hacer. Y ese creo que es el problema que está teniendo el gobierno. Por el otro lado, algunos cálculos que yo vengo haciendo con algunos otros especialistas y trabajando con gente especialista en hidrocarburos, hemos detectado que la importación de combustible tiene entre 500 y 700 millones de dólares en desvío y corrupción. ¿Te imaginas? De los 3,000 millones, hay unos 500 a 700 millones todos los años, que es combustible importado que se desvía, es decir, se compra subsidiado, ¿no es cierto? Y se vuelve a exportar ilegalmente. Entonces tienes una corrupción inmensa en la importación, lo cual refuerza la idea que digo de que aunque el gobierno diga libre importación, la corrupción y el control de los grupos sociales sobre ese negocio es tan grande que se vuelve muy difícil que realmente puedan libremente los privados importar. Entonces hay un grave problema. Qué interesante lo que dices, Jaime, porque
pone de manifiesto no solamente la corrupción, sino el poder corporativo, ¿verdad? Que tranca el libre mercado y la circulación de productos. Ahora, y esto responde parte de la quinta pregunta que sale del quinto punto, pero creo que es bueno que la hagamos igual porque abarca muchos más productos, muchos más bienes. ¿Por qué esta pregunta primero hacia Álvaro, luego Jaime, luego Amílcar? ¿Por qué los empresarios están en contra del contrabando? ¿No beneficia esto a todos? ¿Qué piensas, Álvaro? ¿Cómo lo ves? A ver, justamente escribí hace unos meses en defensa del contrabando un artículo en el cual mencionaba justamente los beneficios maravillosos de lo que es el contrabando. Y bueno, ¿por qué están en contra? Porque justamente ellos no quieren competir en un libre mercado, ¿no? No quieren generar productos de buenos servicios, sí quieren seguir promoviendo productos de mala calidad. Están a favor del proteccionismo, que justamente es uno de los últimos puntos que mencionan en el acuerdo que tienen, que es fomentar lo que se ha hecho en Bolivia, que es donde negocian a partir de eso con el Estado. Por ejemplo, a los funcionarios públicos les debitan de sus cuentas cierto monto para que ellos puedan derivar este monto directamente a las empresas públicas. O sea, les descuentan de sus sueldos para que ellos lo paguen a través de una aplicación, obviamente con el Estado, para que a través de eso se designen esos recursos que son de los empresarios coludidos con el Estado, ¿no? Entonces, obviamente, por esas razones ellos quieren luchar contra el contrabando de esa forma. Por eso quieren poner más reglamentación, mayor tipo de licencias de exportación e importación, mayor trabas burocrática. Entonces, creo que es algo que va en contra de lo que ellos no quieren competir. No quieren libre mercado, no quieren libre empresa, no quieren que otros generen riqueza donde ellos ven que su mercado está cautivo y no quieren que otros ingresen a ese negocio. Entonces, es por eso creo que defienden tanto su famosa lucha contra el contrabando, porque no les interesa enriquecerse enriqueciendo a los demás, como mencionaba anteriormente, ¿no? Sino enriquecerse a costa del empobrecimiento de la sociedad. Uno va al alto y encuentra bienes y servicios de mejor calidad, más baratos y incluso de última tecnología, pero cuando vas acá al centro encuentras productos de mala calidad, más caros y, o sea, con materia prima de baja calidad. Entonces, yo creo que es por ello, digamos, que es su gran defensa del contrabando y su gran lucha con la que siguen constantemente, incluso coludidos con la aduana. La misma aduana está metida en eso, ellos tienen su negociado, las cabezas más grandes de la aduana tienen sus negociados en Buenos Aires, tienen sus casas en todo lo que es lo Justus, entonces ahí es donde ellos están haciendo contrabando por detrás para mantenerse por debajo de la sociedad, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Álvaro. Súper interesante. La misma pregunta para ti, Jaime. Nos dijiste sobre cómo se beneficia desde el sector estatal muchos integrantes del poder corporativo a través de la corrupción, pero en esta pregunta, en la quinta, ¿se benefician a los empresarios que no quieren que haya contrabando? ¿Cómo ves el tema del contrabando, Jaime? Bueno, yo personalmente, y justamente estaba en la asamblea también hablando del tema yo había escrito una columna que figurativamente habría que dinamitar la aduana nacional. Y ahí presento un argumento de por qué no debemos de tener la aduana nacional, excepto para controlar pues el tráfico ilegal de armas, sustancias tóxicas y prohibidas, dañinas para la salud. Eso es lo que debería hacer la aduana, nada más. Pero todos los productos que ayudan a la gente, ¿no? Obviamente porque vienen, es cierto, con menor precio y mejor calidad, esas deberían circular libremente. No que es al revés. Hoy en día todos los productos que son buenos para la gente son retenidos y la droga y todo lo que es malo y tóxico, como el mercurio, libremente se exporta desde Bolivia, ¿no es cierto? Y se importa a Bolivia, ¿no? Entonces la aduana hace un trabajo que es al revés. Más allá del hecho de que la aduana, para mí, como te obliga a pagar aranceles y impuestos aduaneros tan altos,
es un gran confiscador de propiedad privada y restringe las libertades individuales de los ciudadanos porque te obliga a pagar por una moto que vale en origen $2,000, te obliga a pagar aquí 4,000. Entonces, hay 2,000 que se está quedando el Estado. Ahora, la misión de la aduana, y por lo cual apoyan algunos empresarios también, es porque su misión en realidad dice dos cosas. Dice que es un agente recaudador para el gobierno, pamplinas, y además no debería ser un agente recaudador. Además, cuando tú mides las recaudaciones de la aduana 2017, más o menos 2,000 millones de dólares, y cuando ves el 2022, también 2,000 millones de dólares. O sea, y el 2023 ha subido un poquito, perdón, ha bajado un poquito, y el 2024 está subiendo un poco, pero en general, la recaudación de la aduana es exactamente la misma. O sea, crece la economía, la recaudación es la misma, entonces no sirve. Además, ya ha cambiado el mundo, pues ya ha cambiado el país. Hace 150 años, para Bolivia, la recaudación de la aduana significaba más o menos el 92% de sus ingresos. Hoy en día representa menos del 5%. O sea, es algo que definitivamente podríamos descartar. Por el otro lado, la segunda misión de la aduana es proteger la industria nacional. Entonces ahí es donde creo que muchos empresarios ven el apoyo que tiene la aduana. Pero recordemos una cosa, los productos bolivianos de la industria nacional tienen que venderse porque son buenos, no porque la aduana los protege de la competencia. Entonces, no tiene sentido tener una aduana protegiendo la industria nacional. Todo lo contrario, porque al proteger a la industria nacional, no solo que la vuelve ineficiente y falta de innovación, sino que hace que los consumidores bolivianos tengamos que consumir cosas de baja calidad y alto precio solo porque se está protegiendo a la industria nacional. Y con esto termino. Evidentemente, seamos claros, creo que es importante notar, evidentemente había una reunión entre el gobierno y los empresarios privados, pero evidentemente los empresarios privados que representan al sector formal, es decir, representan a 1 de cada 9 empresarios que hay en el país, de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Dónde están los gremialistas, cuentapropistas? ¿Dónde están los transportistas que también están haciendo un negocio privado? ¿Dónde están, no es cierto, los gremialistas? Esos no han formado parte de esto y por eso es que no podemos decir que los empresarios representan a todos los empresarios privados de Bolivia. Pero termino con este tema. Es cierto que cuando los empresarios, seamos claros, cuando se unen en un grupo para hacer lobby con el gobierno, están velando principalmente, claramente, por sus intereses, no los intereses de todos los empresarios, de todos los emprendedores de Bolivia. Por eso no se hacen un problema cuando dicen gestionemos créditos, que además se ha aclarado que son créditos que se van a canalizar a través del sistema financiero. Entonces eso significa que un informal que no tiene acceso al sistema financiero tampoco va a tener acceso a los dólares, ¿se dan cuenta? Todo se ha armado solo para el sistema formal que representa el 15%, ¿no es cierto?, de la economía del país, porque el 85% es básicamente informal. Y aquí quiero terminar recordando lo que decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, 1776. Aquellos empresarios que se unen para buscar favores, para buscar tratamientos especiales del gobierno, no son empresarios, decía, son indignos. Qué interesante y qué buena frase, no solamente para recordar a Adam Smith, sino para leerlo, ¿no? Para buscar, investigar y a estos pensadores intelectuales que nos hace tanta falta. Bueno, Amílcar, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves el tema del contrabando? ¿Ves que
¿Hay algún tipo de privilegios que se buscan desde ciertos sectores de empresarios sin representar a todos, como dice Jaime? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la narrativa del gobierno estatista siempre ha sido en realidad enfocarse en las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque ellos dicen, el problema en Bolivia es la informalidad. Pues no, el problema son los impuestos y tú los obligas a ellos a convertirse realmente en los verdaderos benefactores sociales, esquivando lo que viene a ser estas obligaciones tributarias que realmente son demasiado altas. ¿Quién en su sano juicio invierte para perder? Absolutamente nadie. Entonces tú no lo puedes hacer ver como el enemigo a quien más bien nos está ayudando. Y ahora, ya que mis antecesores han hablado más del Estado, me voy a enfocar directamente en los empresarios. Lo que ellos quieren más bien es no jugar las reglas de juego del libre mercado. Ellos están pidiendo que los protejan del libre mercado, porque saben que en condiciones de libre mercado prácticamente van a perder. Entonces, por eso, lo que han hecho es poner el caballo del libre mercado atrás de la carreta. Y ellos se han subido a la carreta y son una carga. Y todos tenemos que jalar a esos empresarios, tenemos que jalar al Estado y tenemos que ver cómo nos las arreglamos. Pero ¿saben qué? La Feria 16 de julio es una gran prueba y muestra de que podemos hacerlo sin ellos. Entonces, nuevamente, lo único que los empresarios han logrado hacer con esta propuesta es simplemente reafirmar su incapacidad de competir. Están velando por sus intereses, pero nos están a nosotros regalando, porque por lo que la opinión pública percibe, se supone que estamos viendo en estas personas, en estos representantes, en estos generadores de empleo, de alguna forma una trinchera para resistir al estatismo. Pero, ¿qué sucede? Pasa totalmente lo contrario. Ellos están permitiéndole al Estado que se apropie de la riqueza de la sociedad. No solamente eso, sino quieren más controles, quieren más regulación, quieren más gravámenes arancelarios. Entonces hay un problema, hay un problema que el sistema actual al que estamos sometidos va a seguir manteniendo, si es que nosotros no hacemos nada. Ahora, y la evidencia prácticamente nos lleva a concluir que se necesitan reformas, que se necesitan cambios estructurales, y quienes estamos dispuestos a hacer ese trabajo, creo que estamos acá y quiero aprovechar este momento para saludar a la gente de Avanza Libertad que me está pidiendo que los salude. Así como esta agrupación, como otras, es gente que está comprometida con que la única alternativa que tenemos nosotros es una Bolivia liberal, pero propiamente liberal, pro mercado, que busque la desregulación y el enriquecimiento, pero por medios económicos, no el enriquecimiento por medios políticos. Oppenheimer descalificaba el enriquecimiento por medios políticos porque se apropia ilegalmente de riqueza que no ha generado por medios legales. Y en este caso, Oppenheimer, al hablar del enriquecimiento por medios políticos, estaría hablando y estaría señalando a los empresarios que se han reunido y han acordado estos 17 puntos de la vergüenza. Gracias, Amílcar. Bueno, ahora vamos a hablar en relación al punto 9, que nos ha llamado la atención muchísimo con Hernán. Yo quiero saber a qué se refieren con el punto 9 cuando dicen reducción selectiva y de carácter temporal de los aranceles para fomentar la producción industrial nacional. Bueno, quiero dar paso primero a Álvaro, Amílcar y Jaime. Dale, querido Álvaro. Gracias, Carola. Bueno, a ver, esto de la reducción selectiva justamente es como mencionaba Jaime hace rato, es solamente para un porcentaje de los empresarios coludidos con estas medidas que están pidiendo que los aranceles sean a cero, pero están pidiendo que sean temporalmente incluso, para que ellos puedan, o sea, privilegiarse o favorecerse de esa situación, como medidas que son para paliar supuestamente la crisis económica en la que estamos actualmente. Es un negociado directo con el Estado para que ellos puedan ver qué partidas arancelarias van a bajarlas a cero y ver qué cosas no hacen competencia justamente para ellos.
Así de simple, en pocas palabras es eso. Es limitar a quienes van a acceder a ese mercado y quienes no. Esa es mi perspectiva y es eso claramente, ¿no? Ahora, antes que eso, mencionaba justamente, Dimar pregunta, ¿cómo hacer para que las MIPES textiles, por ejemplo, compitan con las textiles extranjeras de grandes empresas o con la ropa de segunda mano extranjera? Justamente, digamos, puede ser esa medida sin que el Estado intervenga. Reducción a cero de aranceles en ropa, textiles, materia prima y en maquinaria industrial. ¿Qué pasa? La materia prima, en ese caso, paga del 40% de impuestos de gravamen arancelario. A eso sumarle lo que es el IVA del 14.94. Ya son 55% de impuestos que te pagan, que te encajan directamente. A eso no estás hablando de lo que es la desaduanización aduanera, que es el pago a la agencia, ¿no? Que se tiene que establecer. Entonces, a eso tienes que sumar un 70% de que tienes que aumentarle de impuestos o de gastos para que sea rentable la producción que vayas a tener. Entonces, eso termina afectando lo que es la industria nacional. Ese proteccionismo es el que no quieren quitar las empresas que sí coluden con el Estado. A ver, bueno, esa es la forma, digamos, de que puede una MIPES competir con el extranjero. Reducir lo que son, eliminar lo que son la normativa laboral, por un lado, para que esas personas puedan acceder a este mercado laboral de creación de textiles, de fábrica de ropa, y por el otro lado, eliminar los aranceles. Así de simple. Gracias, querido Álvaro. Adelante, Jaime, con la misma pregunta. Bueno, complementando lo que dice Álvaro, a ver, leamos bien, ¿no? Dice, se trabajará en una comisión, dice, ¿no es cierto?, para analizar la reducción selectiva y de carácter temporal de los aranceles. Y aquí viene la parte importante. ¿Para qué? Para fomentar la industria y producción nacional con valor agregado. ¿Qué nos está diciendo en realidad esto? Que para fomentar la industria y producción con valor agregado hay que reducir aranceles. En otras palabras, indirectamente nos están diciendo que los aranceles no fomentan la industria y producción nacional con valor agregado. Entonces, mi posición en esto es, ya que estás reconociendo que los aranceles más bien no fomentan la industria y la producción con valor agregado, deberías retirar los aranceles, pues, y no solo cuando las papas queman, siempre deberías liberar, porque siempre se supone que hay que fomentar la industria y producción nacional. Y no solamente selectivamente lo que tú veas que quieras fomentar, deberías fomentar absolutamente todas las industrias, no solo la que quisieras ver cuál en una comisión técnica. Entonces, conclusión, en realidad deberías levantar los aranceles para absolutamente todo lo que hay en el país y volvemos al tema que hablaba hace un momento. Hay que dinamitar la aduana nacional. Hay gente que está diciendo que realmente hay que cerrar la aduana. O sea, eso concluimos, la aduana es el cáncer en todo lo que quiere entrar, ingresar a Bolivia. Obviamente, como dices tú, Jaime, está bien la aduana para controlar armas, sustancias controladas, etcétera, pero para el resto es realmente irrelevante. Y esperemos que estamos a un año de las elecciones, esperemos que exista un frente político que realmente pueda impulsar estas medidas que estamos hablando dentro del programa. Esperemos que realmente salga un frente liberal, pero liberal de raíz, para poder cambiar esto, ¿no? Adelante, querido Hernán. ¿Ya respondieron todos? Creo que Amílcar no respondió o respondió también. No, todavía no. Ah, no, le falta Amílcar y de ahí vamos contigo, Hernán. Perdón, mil disculpas. Adelante, Amílcar. No hay problema. Bueno, brevemente, ¿no? Cuando leo esto, dice comisión técnica, me imagino a los empresarios haciéndole masajes a los funcionarios públicos mientras ellos, con su conocimiento omnipotente de absolutamente todas las ciencias y las ramas del comercio, definen qué es bueno y qué no es bueno en tributar, ¿no? O arancelar. O sea, es absurdo. Pues son los problemas ya que se ha descrito hace bastante tiempo que tiene el socialismo, cálculo económico, un problema de conocimiento. Ellos creen que lo pueden planificar todo. Entonces, esto sí solamente es un engaño, ¿no? Es una narrativa, es demagogia,
más comisiones técnicas. ¿Para qué quieres más comisiones técnicas si ya hace, como decía Álvaro, se ha demostrado prácticamente que lo que hay que hacer con la aduana es cerrarla, ¿no? La verdad, no podemos insistir más en este aspecto. Entonces, bueno, simplemente eso. Este punto, la verdad, me parece que no, ¿cuál ha sido su ineficiencia para llevar adelante una reunión que han tenido que hacer 17 puntos que hablan de lo mismo? Es absurdo. Yo estoy seguro que muchas de las personas que se reúnen en sus barrios o que se reúnen en sus trabajos concluirán o acordarán conmigo que son 3 puntos suficientes, y más en esta situación. Aquí se resumen en deuda, proteccionismo y mentira. Punto, ¿no? Es lo que había mencionado de inicio. Gracias. Súper, Amílcar, gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta sale del punto 10. Bolivia es un país con hidrocarburos no descubiertos. ¿Nos conviene más buscar la forma de explotarlos estos o generar energía eléctrica para exportarla? Porque el punto se basa en generar energía eléctrica para exportarla, pero hey, es un país lleno de reservas, aunque con una falta de inversión extranjera gigantesca, pero este punto se basa en generar energía eléctrica para venderla. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo lo analizan? Amílcar, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves esto? Muchas gracias, Hernán. Pues aquí es simple, ¿no? En realidad ellos quieren generar energías alternativas, quieren promover la producción de hidrocarburos, pero todo lo plantean como si la solución tendría que partir desde el Estado. Cuando estamos hablando de, en este caso, recursos naturales que tienen unas características propias de lo que viene a ser la explotación de estos, hay que ser claros, son inversiones de largo plazo, se requiere tecnología, se requiere un know-how. Entonces no podemos darle esta tuición más al Estado, por más que solamente se denominen fiscalizadores. Eso es falso. Estamos en este punto sin hidrocarburos porque justamente hay una ineficiencia del Estado para gestionar estos recursos. Lo que más bien se debe hacer es privatizar absolutamente todos los recursos naturales. Que bueno, hace algún tiempo hablábamos con Álvaro y me decía eso de recursos estratégicos, es una mamada, disculpen, un engaño, y la verdad es que sí, no hay tal, o sea, esto simplemente es una excusa para que ellos se apropien del valor total del mineral, del valor total del hidrocarburo y se los repartan entre ellos. Los mismos que están manejando, en este caso YPFB, son los mismos proveedores de servicios y se están gastando el presupuesto más significativo en cuanto a lo que es sueldos estatales. Entonces, para mí, ese punto, no sé ni siquiera por qué lo tocan, ¿no? La verdad están simplemente proponiendo falacias, incongruencias, como si nosotros no viéramos los resultados. Entonces, en este caso, no existe tal cosa como una empresa representativa o la empresa pública líder, no, ya no estamos viviendo en Suiza. Y eso es claro, estamos viviendo en Bolivia con crisis económica. Entonces, estas empresas, este modelo económico, tiene que absolutamente ser eliminado. Y para aquellos que dicen, no, es un costo social muy alto eliminar el empleo público, ¿y qué está pasando ahora? El costo del social es demasiado alto, igual. ¿Por qué no más bien damos un paso como lo están haciendo nuestros vecinos, campeones del mundo, y dentro de los próximos años ya estaremos disfrutando de lo que viene a ser en este caso las cualidades del libre mercado y del liberalismo? Gracias, Amílcar. Es muy interesante lo que dices, sobre todo la defensa de la propiedad privada, ¿no? Para todo, la defensa de manera radical de la propiedad privada. Pasamos contigo, Jaime. ¿Cómo ves este tema de la energía eléctrica para exportarla y el tema de los hidrocarburos? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, aquí hay varios temas. A ver, Bolivia en su mejor momento, 2014-2015, producía 63 millones de metros cúbicos días de gas. Y eso llevó a que la matriz energética de Bolivia sea prácticamente a gas. 75-80% de la energía eléctrica de Bolivia es termo, es decir, es con gas. Ahora,
2024 estamos produciendo más o menos 32 mil millones de metros, 32 millones de metros cúbicos por día, la mitad. Pero 80% de nuestra energía eléctrica es a gas. Entonces, conclusión, el gas se está acabando, ¿sí? Y básicamente nos llega a un punto donde la mitad de la producción gasífera se va a exportación y la otra mitad es consumo interno para las redes domésticas, gas vehicular y energía eléctrica. Entonces el gas empieza a acabar y el gobierno va a tener que decidir o le vendo al Brasil, porque el contrato con Argentina ya termina en septiembre, o le vendo al Brasil o le doy a mis ciudadanos. Y ahora dicen, no, es que vamos a generar inversión, vamos a aumentar inversión en energía alternativa y amigable para reducir el uso del gas natural. Claro, hay que reducir el gas natural porque ya no tenemos. Pero te hablan de exportar. Que se han olvidado que primero no, tenemos que tener la energía para nosotros. O sea, si hay energía en alternativa, primero tiene que ser para suplir la falta de gas que vamos a tener y después vamos a ver si exportamos. O sea, aquí estás hablando de muchas décadas. Primer tema. Segundo tema. La energía alternativa en Bolivia no se ha podido desarrollar porque justamente tenemos energía subsidiada. O sea, un panel solar, cuando lo comparas con la energía eléctrica del gas natural subsidiado, un panel solar te cuesta mucho más. O sea, no sé si me entienden, la energía alternativa no viene subsidiada. Tienes que pagar el precio que tiene que ser, por el costo que tiene. Entonces, en Bolivia, cuando tienes, por el hecho más bien que tienes el subsidio a la energía, cualquier alternativa de energía alterna no es rentable y no es buen negocio, porque es mejor usar nomás pues, el gas que te manda el gobierno, es más barato que la energía solar. Entonces, realmente de qué estamos hablando. Y el otro tema también que es bien importante aclarar en esto, evidentemente en el mundo hay mucho de inversión extranjera directa en energías alternativas. Es más, es el tema número uno de inversión extranjera directa. En los últimos 2-3 años se han firmado cerca de 350 mil millones de dólares para inversión extranjera en energías alternativas. Y esa plata está yendo a todo el mundo menos a Bolivia. Porque claro, ¿cómo vas a meter energía alternativa en Bolivia si tienen energía subsidiada? La energía alternativa no se vuelve una energía alternativa realmente, ¿no? Entonces, ese es mi comentario al respecto. Y claramente estamos hablando de algo que no te va a traer pues dólares el lunes, ¿no es cierto? Primero tienes que levantar el subsidio para que la energía alternativa sea realmente una alternativa y tienes que tener inversiones millonarias que no vas a tener hasta que no cambies gran parte de las leyes del país para dar seguridad jurídica. Son inversiones bien grandes y bien costosas. Tu micrófono. Está sin micrófono. Gracias. Sí, lo acabo de activar, gracias. Qué interesante lo que dices, Jaime. Decía, porque los subsidios, es bueno resaltar esto, rompen con la libre competencia y por ende rompen con el libre mercado y eso a su vez rompe con la innovación, que es lo que permite que haya adelantos y progreso tecnológico. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que es la 11. Hernán, una aclaración sobre el anterior punto. ¿Sabían que un recurso, dentro del modelo económico, social, comunitario y productivo, establece que ellos deberían encargarse de lo que son los recursos estratégicos? Dentro de ellos está vinculado lo que es la energía eléctrica. En este caso, no menciona que el sector privado va a encargarse de ese tema, del 10º punto. Entonces, ¿a qué está vinculado o cuál es la pregunta trampa que están haciendo dentro de ese punto? La exportación obviamente no es por parte del sector privado. ¿Quién se encarga de exportar los hidrocarburos al exterior? El Estado. Entonces, en este caso, si encontramos una energía alternativa y financiamiento, va a ser por parte del Estado y no por parte de los privados. Es decir, que
Ni la plata va a estar en nuestras manos y la plata va a salir de nuestros bolsillos. Eso por si acaso es necesario que se entienda, porque si no se entiende el modelo económico que tenemos, que está vinculado a esos temas, y que los recursos estratégicos los utilizan de excusa para apropiarse de los recursos naturales, no vamos a poder avanzar en ningún punto. Eso quería aclararles. Gracias, Álvaro. Qué interesante. Muchas gracias. Ahora pasamos al siguiente punto, que sale del punto 11, la pregunta. ¿Cómo ven la alianza entre el sector estatal y el sector privado para la exploración y explotación de los hidrocarburos? Comenzamos ¿por quién? Por Jaime, por ti. Comenzaremos por ti. ¿Cómo ves esta unión entre hidrocarburos, entre empresarios privados y estatal en la exploración de hidrocarburos? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, el punto 11 refleja el fracaso de lo que ha sido la nacionalización y el llamado proceso de cambio. El punto 11 es la manifestación más clara de que nunca se debió haber hecho lo que se hizo. Lo que se ha hecho con la nacionalización es dar una señal contundente al mundo que en Bolivia no se respeta la propiedad privada y no hay seguridad jurídica. Y otra vez, hay que leer bien las palabras. Dicen una ley que promueva la exploración y la explotación en el sector privado, porque saben que la que hay no promueve la exploración y la explotación en el sector privado. O sea, están pidiendo a gritos que venga el sector privado a resolver el problema que ellos han causado cuando han expulsado de manera violenta, ¿no es cierto?, la inversión extranjera que era privada. Ahora están pidiendo ayuda. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Esto es típico del socialismo. Pues el socialismo se agarra lo que hay y cuando se le acaba, pide que sea el sector privado el que rescate, ¿no es cierto? Y aquí estamos viniendo los privados, hablo de manera general, a rescatar y arreglar el problema que han causado. Ahora, evidentemente, se sabe que el gobierno tiene un proyecto de ley donde justamente está reduciendo impuestos, está haciendo más atractivo el invertir en el sector hidrocarburífero, porque obviamente con un government take de cerca de más del 80%, no es negocio para nadie venir a Bolivia. Entonces, la gente, pero fíjate, no se da cuenta, esta gente que ha apoyado al MAS y apoya al MAS, no se da cuenta que con el punto 11 están desmontando la nacionalización, ¿no? Estamos desnacionalizando, si existiera esa palabra, para que justamente pueda volver la inversión extranjera directa al país. Ahora, aquí hay otros dos temas también que hay que ser claros. El Fondo de Promoción a la Inversión, Exploración y Explotación, que es un porcentaje que viene de las regiones del IDH, un porcentaje se queda en este fondo. Les cuento que este fondo estuvo durante bastante tiempo en dólares, pero me temo que ya no existen esos dólares. O sea, este fondo les ha puesto que no tiene plata, ¿no? Y si tienes en bolivianos, porque también han confiscado, igual que con el CEPERIS, los bancos han tenido esta confiscación de sus dólares. Me temo que este fondo también ha terminado con sus recursos confiscados. Y el otro tema que hay que hacer notar aquí, que es realmente una aberración, dice que la aprobación de la ley es un trabajo que tienen que ahora hacer los privados. O sea, ¿dónde se ha visto que el sector privado ahora va a tener que ir a tocar la puerta de la asamblea, buscar a los senadores y negociar con ellos y prometer que sabe qué, para que le aprueben una nueva ley de hidrocarburos? Esto es, pues, obviamente y claramente atribución exclusiva del Poder Ejecutivo. Entonces, aquí se demuestra justamente que el gobierno dice, sí, parece como desmontar la nacionalización y yo no quiero ser responsable, que sean nomás los privados los que hagan las gestiones. Y eso te demuestra que es un gobierno que actúa sin convicción de lo que está haciendo, con mucho temor, con mucha inseguridad, y prefiere lavarse las manos cuando le toca ser responsable de lo que está proponiendo. Eso también nos lleva a ese referéndum, le manda al referéndum cosas que deberían ser, no, primero, el tema de la subvención, particularmente un tema totalmente de responsabilidad del Poder Ejecutivo, se manda a la gente como para lavarse las manos. Súper, gracias, Jaime.
Pasamos contigo, Álvaro. ¿Cómo ves esta alianza entre el sector privado y el sector estatal que quieren hacer para la exploración y explotación de hidrocarburos? Prácticamente están buscando lo que es el contrato de riesgo compartido con el Estado, pero en este sentido, ¿quién va a venir a invertir en Bolivia cuando tenemos un riesgo país de 2.233 puntos? ¿A quién le va a interesar venir a explotar si sabe que no tiene seguridad jurídica cuando vaya a pasar esto? Por un lado. Por el otro es lo que menciona Jaime. ¿De qué sirve que el empresario gestione esta parte del sector empresarial si el proyecto de ley lo pueden hacer como lo han hecho con la 3058 para declarar el gas natural como recurso estratégico? Así de fácil. Pueden aprobar la ley y la aprueban y ya está. Pero no lo van a hacer porque están buscando a quién culpar cuando pase esto. Es lo mismo que menciona Jaime. En ese sentido, no es nada creíble que pase este tema del punto 11, porque nadie va a invertir en Bolivia en ese momento, menos si no tenemos divisas para hacerlo. Así de simple yo lo resumiría. Gracias, Álvaro. Y resalto la parte de la incertidumbre y de la propiedad privada, ¿no? Que se tiene una incertidumbre gigantesca y no hay seguridad jurídica para la propiedad privada para que se pueda invertir. Pasamos contigo, Amílcar. ¿Cómo ves este intento de alianza? Pues bueno, la verdad, ahorita estaba viendo yo el cuadro de operaciones consolidadas del gobierno, ¿no? Lo que ellos publican. Y creo que se han quedado ahí por el 2022, que es raro, la verdad es que nunca publican nada, nunca están actualizados. ¿Y tú te imaginas que en su sano juicio alguien venga a invertir acá, teniendo que pagar impuesto directo a los hidrocarburos, IVE, IVA, IT, impuesto especial a los hidrocarburos, regalías? O sea, prácticamente eso no se va a volver a repetir, ¿no? Y lo que ha habido es despilfarro que, bueno, ya se ha cuantificado incluso de 60.000 millones de dólares provenientes de la recaudación, justamente en este caso de los hidrocarburos. Es algo que difícilmente se va repetir, porque el fenómeno de los commodities ocurrió una vez y aparte la condonación que le dieron a Bolivia fue uno de los beneficios que, bueno, tú dices, ¿cómo es posible que se haya desaprovechado una oportunidad que claramente Perú la ha aprovechado, por ejemplo, ¿no? Ellos están mucho mejor que nosotros, incluso ya hay muchos que al conversar en el día a día están viendo una opción, irse para allá, irse para Perú. Entonces, bueno, nuevamente, ¿no? Este punto simplemente es humo, no tiene absolutamente nada congruente en cuanto a competencias, ni siquiera. O sea, cómo ellos pueden querer gestionar algo que ni siquiera les compete, ¿no? Ninguno de esos empresarios, por ejemplo, está para trabajar en la explotación de hidrocarburos. ¿Cómo pueden solicitar, cómo pueden fomentar este tipo de inversión? La verdad es que lo que sucede es que nuevamente, no solamente en los recursos hidrocarburíferos, sino también en los recursos mineros, el camino es privatizar, sí, pero también bajar impuestos. Es la única vía. Ya después se hablará, si hablaremos de un impuesto uniforme y específico para absolutamente todo que nos permite incrementar la recaudación fiscal, o consideraremos estas condiciones especiales de la minería, de los hidrocarburos, eh, pero no creo que absolutamente después de lo que ya ha sucedido alguien quiera imponer o dar estas tasas impositivas tan altas a estos sectores que ya han decidido prácticamente borrar de su mapa a Bolivia, ¿no? Entonces, el mar de gas, todo lo que hay, las reservas más grandes de litio, las reservas de oro aluvial más importantes del mundo, todo eso no está siendo explotado y si está siendo explotado está beneficiando al mismo Estado, coludido con grupos ilegales y bueno, nuevamente, o sea, no va a representar un ingreso inmediato, o sea, quieren en esta reunión de 17 puntos, en un gobierno que va a durar hasta el 2025, hablar de producción, hablar de exploración, cuando se toma bastante tiempo, se toma bastantes años. Es humo, humo y más que humo, nada más. Gracias, querido Amílcar. Es impresionante cómo se va el tiempo, pero vamos a tratar vamos a hacer esta siguiente pregunta, de ahí vamos cerrando con conclusiones con la pregunta que va a lanzar Hernán. Más o menos hemos concluido todos en que realmente este es un saludo a la bandera, pero hay una pregunta que realmente la hemos visto nosotros muy importante.
El punto 12, el sector empresarial supuestamente valora el Decreto Supremo 5197 que promueve la producción de biodiesel por parte de los privados, ¿no? Aquí yo quisiera que ustedes me digan, empezando ahorita les digo, hasta aquí me he anotado, para que Álvaro, Jaime y Amílcar, en ese orden, Álvaro, Jaime y Amílcar, ¿qué opinan de que se promueva la producción de biodiesel? ¿Lo ven factible? Y aquí quiero que aterricemos todos en el caso de Javier Iturralde, ¿no? Javier Iturralde hace 4 años que viene peregrinando para buscar la autorización para poder producir el diésel en base a residuos, botellas, llantas, etcétera. Él ya tiene toda la planta lamentablemente instalada en el Paraguay, porque aquí no ha habido la voluntad política, el Estado no ha querido ni siquiera medianamente apoyar esta inversión, además privada, porque no está buscando fondos ni fomentos del Estado. Y en segundo lugar, ha recibido como un desaire de parte de los empresarios, vale decir Cámara Nacional de Industria, de Comercio, la Confederación de Empresarios Privados, que en ningún momento han ayudado y valorado su emprendimiento, bueno, su empresa, que es la planta de diésel, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera que empecemos un poco analizando realmente qué opinan de que se promueva la producción del biodiesel, sabiendo todo este antecedente que ha pasado con Javier. Bueno, adelante con Álvaro. A ver, ese decreto supremo directamente simplifica lo que es el trámite para que estas empresas puedan producir lo que es el biodiesel, ¿no? O el diésel, perdón. Pero eso va a siempre representar un pequeño porcentaje de producción, lo que igual no va a abastecer el mercado. Y contrario a ello, no sé si estaré en lo correcto, pero no creo que ese decreto dé la oportunidad de que el empresario que produzca esos combustibles pueda comerciarlos libremente. Y es por eso que está vinculado a lo que Javier, lo que pasa con Javier, ¿no? Él, si bien puede, ¿cómo se menciona esto? Si él bien puede producir acá en La Paz y abastecer el mercado departamental, entre paréntesis, no puede comercializarlo. Y él está incluso dándolo a precio del mismo subsidio con el que estaríamos. Entonces, el Estado no quiere competencia, el Estado está limitando a quién va a entrar o no va a entrar a este mercado, entonces no creo que sea factible para que ciertas empresas que vayan a acogerse a ese decreto supremo puedan producir libremente y comercializarlo. En ese sentido, yo creo que solo va a ser para abastecimiento de esas empresas y no puedan salir, o sea, no va a arreglar para nada la situación ni va a arreglar la coyuntura de la falta de combustibles, ¿no? Eso yo pienso. Gracias, Álvaro, totalmente de acuerdo. Quiero ver tu opinión, Jaime, tomando el caso de Javier Iturralde y sobre el punto 12. Adelante, Jaime, te cedo el micrófono. Bueno, claramente lo que le pasó a Javier es una aberración y es una vergüenza. Es más, como Bolivia en algún momento compra combustibles del Paraguay, bueno, capaz Javier ahora nos venda a nosotros el combustible a un precio más caro que el que hubiese sido si lo producía en Bolivia, ¿no es cierto? Pero eso demuestra de que Bolivia lamentablemente es un expulsor de iniciativa privada, de innovación y de inversión, ¿no? Ese es el primer tema. Segundo tema, sí, evidentemente este decreto y la intención con esto es que en realidad las grandes empresas puedan producirse su propio biodiesel para consumo propio. Pero a ver, tengamos aquí claro varios factores, incluyendo las plantas de biodiesel del país. Si se ponen todas juntas, puedes generar como 1.500 barriles por día, lo cual es ínfimo para lo que se necesita para el consumo nacional. No resuelven absolutamente nada el problema del diésel. Más allá del hecho que puede más bien esto crear otros problemas.
Primero, para el biodiesel necesitas soya. La soya se exporta. O sea, vamos a dejar de exportar soya a un precio alto para producir un biodiesel y capaz venderlo subsidiado. O sea, no tiene ningún sentido. Es más, el gobierno dice, no, es que se tiene que producir soya, no de soya necesariamente, sino de palma africana, de totaí, de macororó y otras cosas que hasta ahora todos los proyectos que han tratado de hacer con estos otros productos simplemente no han funcionado. Entonces, fíjate, el otro tema que está causando esto es una distorsión en los mercados. ¿Por qué? Porque necesitas la soya, pero más que la soya necesitas el aceite de soya. El aceite de soya, no sé por dónde estarán los precios en este momento, pero digamos que la soya se exporta la tonelada en $350. Pero el aceite de soya, la tonelada, vale casi $700, $800. Es decir, sacas más por la exportación del aceite de soya. Pero ahora lo vas a dejar de exportar para hacer diésel en Bolivia. Otra vez, los números no cuadran. Y por el otro lado, estás causando también un serio problema a la industria aceitera de Bolivia que genera aceite de soya, porque ahora le van a tener que vender al gobierno. Y el gobierno, ¿sabes qué va a hacer, Carola? El gobierno va a generar el precio justo de aceite de soya en cualquier momento. Más, ya ha prohibido la exportación del aceite de soya porque lo necesitamos para algunas plantas de biodiesel. Totalmente, Jaime, es verídico lo que tú dices, van a dejar de hacer una cosa para hacer otra cosa, y definitivamente es un punto completamente, como lo he señalado desde el principio, la mayor parte de los puntos son irrespetuosos, o sea, permítame decirlo así, irrespetuosos, están jugando con, con la inteligencia de los bolivianos, pero bueno. Adelante, Amílcar, contigo cerramos esta pregunta. Adelante, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Carola. Pues bueno, esta es otra medida producto de la mentalidad anticapitalista a la que prácticamente se ha acostumbrado a apelar el gobierno estatista bajo el que estamos en este momento, ¿no? Ellos odian la incursión del privado, odian una buena idea, odian la creatividad para generar riqueza y al mismo tiempo están odiando el efecto multiplicador de la economía, ¿no? ¿Tú sabes cuántos empleos podrían generarse a raíz de esto? ¿Por qué crees que Paraguay ha visto una oportunidad? No solamente porque se va a beneficiar del diésel, sino del trabajo, del empleo. Y es un producto que, como te he dicho alguna vez, ya está certificado. Y la verdad es algo para aplaudirle, porque ha empezado hace unos años atrás y hasta este punto lo que ha hecho es mejorar su proceso. Tener un producto que cumple con los requerimientos técnicos para que nosotros podamos utilizarlos. Entonces, quienes han apoyado a eso hasta este punto ha sido la gente, porque es prácticamente parte de la naturaleza humana buscar que existan alternativas que nos puedan satisfacer ante nuestras necesidades. Y por esto muchas agrupaciones del Alto, a quienes saludo también el día de hoy, han podido apoyar a Javier. Ellos han sido en realidad quienes se han desgastado para que la opinión pública llegue a conocer este asunto, ¿no? En contra de lo que el Estado ha impuesto, ha dicho, prácticamente lo han querido descalificar desde un inicio. Entonces, para mí, igual, pienso lo mismo, nada raro que en algunos meses estamos importando este producto, ¿no? ¿Y de quién? De un boliviano. ¿Y dónde lo está produciendo? En Paraguay. ¿Y por qué? Por la mentalidad anticapitalista. Gracias, Amílcar, y completamente de acuerdo. Bueno, nos encantaría poder seguir conversando de más puntos. Muchos son interesantes, no tanto por lo que dicen, sino por la reflexión que se puede hacer de esto para explicarlo y desmontar esta narrativa que se está haciendo de que se van a solucionar el tema de los dólares, que se va a acabar la crisis.
y que en realidad es un paliativo prácticamente. Hemos hablado de que los empresarios los empresarios que se reunieron con el gobierno no representan a todos los empresarios. Hemos hablado de que hay desconfianza para la inversión extranjera y que los créditos no solucionan la crisis, sino patean la pelota del problema solo más adelante. Hemos hablado sobre cómo están rompiendo la libre competencia, por ende el libre mercado, el poco libre mercado que puede haber, y por ende se está destruyendo la innovación. Este último punto que tiene que ver ya de manera general para cerrar el programa, quisiera hacerlo como un resumen de todo lo que hemos hablado. Es por lo que les pregunto, ¿estos 17 puntos acordados entre empresarios y el gobierno realmente solucionan la crisis? Esto lo pasamos con Jaime. Tú podrías, Jaime, por favor, respondernos si de verdad ves que algo de la crisis se soluciona con esto o prácticamente es absurdo lo que han hecho. No, mira, definitivamente no. Yo siempre digo, la economía boliviana es como un peatón que cruzó la calle y lo atropelló un pumacatari y está tirado ahí en el asfalto, ¿no?, esperando ayuda. Entonces necesita un tratamiento de sala de emergencia. Lo podrían llamar medidas de shock. Pero en realidad es medidas de emergencia para cerrar esas hemorragias, ¿no?, parar toda la hemorragia que está teniendo, porque se está desangrando. Se está desangrando de divisas, de dólares, pero obviamente eso es el resultado de una mala política económica. Ahora, básicamente estos 17 puntos es la creación de comités o juntas médicas que han decidido no llevarlo a la sala de emergencia todavía, y mientras está en el asfalto van a empezar curando, no sé, los uñeros. Van a ver un poquito qué moretes tiene, pero no van a solucionar el problema de fondo. Y eso es terrible porque la gente obviamente basa sus decisiones en expectativas. Y ya los 10 puntos en el pasado crearon cierta expectativa, pero no se cumplió nada. Ahora aquí, por la misma lógica de cómo se han planteado los 10 puntos, no se está yendo al fondo del problema. Por eso es que, como decíamos, tú decías, Hernán, creo que fuiste tú, algún grupo empresarial decidió ni siquiera asistir a la reunión. Es como el médico que dice, me excuso de ser parte de esta junta médica porque no estamos tratando el problema de fondo, el problema de verdad. Muchas gracias, Jaime. Pasamos contigo, Amílcar. ¿Cómo ves estos 17 puntos? ¿Ves que solucionan algo de la crisis? La respuesta es un contundente no. No ayudan en absolutamente nada, ¿no? Ya hemos hablado qué es lo que está fallando, que viene a ser en realidad el sistema estatista, que para ponerlo en palabras sencillas, es quienes de alguna manera solo están velando por los intereses de las élites de poder, que en Bolivia son además de los gobernantes, los empleados públicos, también algunos grupos sindicales, organizaciones sociales, o bueno, mejor dicho, los representantes de las organizaciones sociales, ¿no? Ellos están llevando la riqueza de nuestro país en este momento y están olvidando a sus bases, ¿no? Están olvidando a sus bases porque la plata no alcanza para repartirse entre todos. Es por eso que estamos viendo millonarios de repente, ¿no? De la noche a la mañana, en 5 años, en 3 años, que se están llevando prácticamente todo lo que de las arcas del Estado, nos están saqueando. Hay muchas reformas que se pueden hacer. No hay que inventar la pólvora. Realmente existimos bastantes loquitos que nos gusta estudiar y profundizar en el liberalismo, en el libre mercado, pero en realidad esto es sencillo, realmente es dejar a la gente que busque su felicidad, que pueda permitirse la generación de riqueza y que decida sobre su propia vida. Y se ha implementado estas reformas en varios países hace 60 años, ¿no?
Y esos países el día de hoy son potencias mundiales. Bolivia no quiere hacerlo. Bolivia lo único que ha obtenido en estos últimos años son crisis cada vez más profundas, cada vez más graves, con un alto costo de sacrificio social que estamos pagando nosotros, porque en realidad es a nosotros a los que nos está costando llegar a fin de mes, es a nosotros a los que nos está costando pagar los préstamos, y somos nosotros los que les estamos pagando la fiesta al actual gobierno que está coludido, y para mí eso yo lo afirmo y lo mantengo. La actual oposición está coludida porque no proponen, no debaten, lo único que quieren hacer es llegar al poder. Quieren de alguna manera apropiarse del poder para disfrutar de los beneficios de la constitución política del Estado. Deberíamos volver a la anterior constitución política del Estado, a las reformas de los años 90 incluso, porque realmente éramos un país distinto. Pero bueno, estamos a tiempo. Esto ha sido una burla, una mofa, en la que yo no diría que los socios solamente han sido socios los empresarios, ¿no? También diría que han sido en realidad los monigotes. Y discúlpenme, pero no engañan a nadie. Nos hemos dado cuenta y gracias a esto, bueno, después de 10 puntos vienen 17. Me imagino que la próxima vez serán 37 puntos y así. Sin soluciones, cada vez más puntos, cada vez más charla, cada vez más demagogia. No han solucionado absolutamente nada. Gracias, Amílcar. Y tu reflexión y el enfado que expresas es muy general, ¿no? Hay mucha gente que siente impotencia y rabia por la crisis porque es la gente más pobre la que termina pagando la factura. Álvaro, contigo terminamos. ¿Cómo ves estos 17 puntos para solucionar la crisis entre el sector privado y el Estado? Bueno, de hecho no son puntos para solucionar la crisis. La crisis se va a solucionar reduciendo el gasto público, aplicando reformas que de verdad se vayan correlacionando la una con la otra, pero con medidas de shock radicales. No estamos en una situación que podamos aplicar políticas que vayan a reducir o a paliar la crisis paulatinamente o gradualmente. Si no aplicamos esas medidas ya, la herencia económica que nos están dejando va a ser cada vez peor. Solo están aletargando lo que es la recesión a la que estamos entrando. Tenemos una crisis inflacionaria que nadie está hablando directamente. O sea, la banca central está calladita, no hay información, no hay transparencia en los datos desde el año pasado que no mandan los datos. Entonces, el empresario, al conocer esta información, tiene que saber dónde va a invertir y cómo va a trabajar, lo que está distorsionando toda la realidad de lo que económicamente está el país. Entonces, a ver, hay una frase que menciona Steve Horwitz en su libro Don't Smash the States, que dice: cuando comprendamos plenamente hasta qué punto el Estado ha distorsionado y dañado la capacidad de la gente para ganarse la vida, especialmente entre quienes tienen escasas aptitudes, debemos ser cuidadosos a la hora de hablar de qué actividades gubernamentales hay que eliminar primero. Es fácil decir, acabemos con el estado de bienestar, reduzcamos el gasto público, pero así lo hacemos sin eliminar los obstáculos al empleo, la generación de oportunidades o la movilidad social ascendente, entre quienes dependen de la asistencia social, bonos, subsidios, estaremos quitando las muletas a las mismas personas a las que el Estado ha roto las piernas. Entonces, yo creo que en ese sentido se pueden mantener nuestros principios y convicciones liberales sin doblegarnos ante medidas populistas o por conveniencia política. Y aún así vamos a buscar un camino hacia una sociedad más libre que perjudique lo menos posible a los más necesitados. Y la realidad es que nos están dejando un país donde solo podemos empezar desde donde estamos ahora y hacer lo que podemos hacer con la situación crítica que nos están heredando, ¿no? Gracias, Álvaro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos hubiera encantado seguir profundizando en más puntos, que se sepa que esto en realidad es una cortina de humo, como lo explicaron, que en realidad es un tipo de engaño para distraer la atención de lo realmente importante y saber que las alternativas existen, pero hay que tener un poco de información, hay que informarnos, hay que aprender algunas cositas sobre el liberalismo, hay que estar con los ojos abiertos y las orejas bien paradas y escuchar las ideas de la libertad. Gracias a todos y me parece que ha sido un programa
muy, muy divertido y excelente, sobre todo porque se habla de temas que no es muy común encontrarlos. Es un programa que se puede decir esto gracias a Carola y es algo para celebrarlo. No sé si quieres agregar algo más, Cayo. Bueno, agradecerles a mis tres panelistas y a Hernán por estar hoy ahora conmigo en la coconducción de Vida y Libertad. Hay un tema, como quiero cerrar, es completando un poco la frase que has dicho tú, Jaime, que es la de Adam Smith, donde dice que el interés de los empresarios es ensanchar el mercado, pero reducir la competencia. En realidad yo creo que un verdadero empresario es quien en sí ensancha el mercado, pero no reduce jamás la competencia. Esto es inmoral y va en contra de la sociedad y del bien común. Sabemos que estos 17 puntos, al igual cuando hemos tratado contigo, Jaime, la anterior vez, los 10 primeros puntos que no se han cumplido nada, ahora han aumentado a 17, como dice Amílcar, van a llegar a 35 y probablemente al año antes de elecciones lleguen a 50 puntos. Y no hay una solución, no hay un respiro para el país porque no hay medidas realmente que reduzcan el gasto fiscal, el déficit, que liberen el mercado, que es lo más importante. La liberación del mercado, liberas el mercado y todo empieza a ir hacia adelante. Hoy realmente Bolivia está viviendo, yo creo, por lo menos desde que yo tengo su razón, los tiempos más duros, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que están viniendo por detrás de nosotros, los empresarios que están tratando de surgir. Cada día yo escucho que se cierran empresas por todas las cosas que ha hecho el Estado. Y nuestros empresarios coludidos con el Estado solamente ven su bien común y su billetera. Lamentablemente es así, lo digo abiertamente, es una lástima, pero bueno, quiero agradecerles a los tres por haber participado en este panel. Estoy segura que vamos nuevamente a estar juntos, porque es importante hablar con gente que analice la perspectiva económica, financiera y la realidad en la que estamos viviendo. Gracias, Jaime, gracias, Álvaro, gracias, Amílcar. Va a ser Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Carola. Perdón que te corte, la verdad. Es muy importante. Quieren cerrar con algo. Perdón, dale, adelante. Muchas gracias, perdón que te corte. Quería remarcar simplemente lo que menciona Hernán. No hay espacios como este y es un gran aporte. Estás dando voz realmente a los liberales que de alguna manera ya hemos dejado de delegar esta responsabilidad de representación a los ineptos y nos estamos inmiscuyendo, nos estamos, como alguno por ahí decía, nos estamos ensuciando, pero para limpiar la política en Bolivia. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora quisiera simplemente, para acotar lo que decía Álvaro, hablando de los objetivos finales del liberalismo, cómo no debemos desviarnos. Realmente la cantidad de medidas y reformas que acompañan una a la otra, leer una respuesta que dio justamente Jesús Huerta de Soto cuando le preguntaban acerca de cuál es el peligro de que el liberalismo entre en la política, y bueno, su respuesta sí me parece muy buena y la quiero leer de manera inextensa. Dice: el mayor peligro de toda estrategia liberal es de caer en el pragmatismo político del día a día. Si se adopta el pragmatismo, es muy fácil olvidar cuáles deben ser los objetivos finales que todo liberal tiene que perseguir. Los objetivos finales nunca deben olvidarse. Es así, señores. Yo pienso igual y creo que la mayoría de los liberales estamos convencidos que no existe tal cosa como un liberalismo de medias tintas. La verdad, tenemos que ir por toda. Tenemos que ir en contra de lo que viene a ser el estatismo, cerrar todos esos impedimentos que nos impiden progresar, disminuir el tamaño del Estado. Todos podemos ser parte, puedes aportar desde donde tú sabes, desde donde conoces, y si estás hastiado, pues bueno, al igual que todos nosotros, compartes ese odio al actual sistema que nos está empobreciendo cada vez más. Hay agrupaciones. Yo te invito de la que formamos parte, Álvaro y yo en este caso, la conoce Hernán, la conoce Carola, también Jaime, se llama Avanza Libertad, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitter,
bueno, ex en este caso, quiero invitarte, forma parte, estamos levantando un proyecto liberal y como he dicho en un principio, con ese 99% de bolivianos que nunca ha entrado en política, porque no puede ser que nos vayamos nuevamente a ese 1%. No voy a dar nombres, quisiera dar uno o dos, pero no lo voy a hacer. La verdad, les invito, formen parte de lo que es Avanza Libertad, apoyémonos y demos nuestra propuesta nosotros, dejemos de delegar esta responsabilidad a los peores actores políticos. Y nuevamente, muchas gracias, Carola y Hernán. No, gracias a ti, Amílcar. Álvaro, no sé si quieres cerrar con algo también, Jaime, y así brevemente también Álvaro, para ya dar paso a lo que va a ser la siguiente semana. No sé si quieren tomar el micrófono un ratito antes de despedirnos, tenemos 7 minutos más. A ver, primero yo despedirme y agradecerte por el espacio, Carola, querido Hernán. Ha sido grato volver a entablar esa amistad nuevamente y poder ser parte de esto. Yo me siento feliz. Creo que Amílcar también tiene el mismo sentimiento. Estamos trabajando en este proyecto ya bastante tiempo. Estamos creciendo con la gente, que es lo que más nos importa, y promoviendo política liberal, no oportunismo, no sumándonos a barcos donde nosotros no podamos liderar con los intereses que son para la sociedad, ¿no? Creo que Amílcar ya cumplió con invitarlos a todos a que sumen parte de Avanza Libertad. Nosotros estamos trabajando desde una estructura para llegar a tener un cargo político también, pero no quedarnos atrás y ver de participar en el 2025, pero promover lo que es el liberalismo directamente. No, como te digo, no a medias cintas. Somos liberales libertarios y estamos dispuestos a trabajar en eso por el proyecto que tenemos en mente. Bueno, agradecerles el espacio. Estoy feliz de que estemos acá. Y nuevamente, gracias, querido Carola y Hernán. Adelante, Jaime. Bueno, Carola, Hernán, agradecerles también Álvaro, Amílcar, por permitirme participar con ustedes en este panel. Y bueno, en realidad quisiera dejar para despedirme la siguiente anotación que tengo aquí. Cuando vemos las 17 medidas, apoyar las exportaciones del sector privado, bajar impuestos y aranceles, traer la inversión privada para el sector hidrocarburos, bajar aranceles para el tema de biodiesel, etcétera, etcétera. Fíjense cómo la izquierda, el rato que le va mal, le falta plata y tiene problemas, busca intensamente ser rescatado por ideas liberales, ¿no? Por bajar impuestos, el sector privado que se tenga estímulo, que venga la inversión. Entonces, aquí hay que tener claro, la izquierda tiene problemas y tiene que venir el liberalismo y el capitalismo a ayudarlos a resolver el problema. Entonces, la gran lección en esto es ser liberal siempre y ser capitalista siempre para no tener estos problemas nunca. Esa creo que es la conclusión. Bueno, gracias a los tres nuevamente. La próxima semana se nos viene un programa con los jóvenes que han estado en el proyecto Tres Pasos al Frente. Ya les voy a dar quiénes van a ser los invitados. Estén atentos a la publicidad tanto en Facebook como en TikTok, como en Generación Libertad, como en Vida y Libertad, de quiénes se van a tratar, quiénes van a estar en nuestro panel la siguiente semana. No se olviden que este programa se reproduce también en YouTube, en Vida y Libertad. Nos pueden encontrar con Vida y Libertad Carola Antesana Bolivia, tanto en el Facebook como en YouTube, que va a estar todo in extenso el programa. Y bueno, también nos pueden encontrar en Generación Libertad, en Vida y Libertad. Y bueno, les mando un abrazo. Hasta la siguiente. No se olviden, el jueves a las 8:30 de la noche tenemos nuevamente una cita en este gran programa. Adiós a todos y bueno, cerremos con Viva la Libertad, siempre unir a Bolivia. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.